Joy Paul Guilford nació el 7 de marzo de 1897 en Marquette, Nebraska. Ya desde pequeño mostró interés por las diferencias individuales, observando cómo los miembros de su familia mostraban diferencias en diferentes habilidades. Cuando estaba a punto de graduarse en la Universidad de Nebraska, empezó a trabajar como ayudante en el departamento de psicología. Su trabajo se centró en analizar cómo las personas eran diferentes, tanto en aspectos relacionados con la inteligencia como con la creatividad. Mientras se graduaba en la Universidad de Cornell entre los años 1919 y 1921, estudió bajo la dirección de Edward Titchener, persona a quien se le debe el mérito de haber fundado el primer laboratorio psicológico en los Estados Unidos. Mientras estuvo en esa universidad, Guilford administró cuestionarios de inteligencia a niños, además de trabajar como director en la clínica psicológica universitaria. Guilford, más que ver las diferencias individuales como algo negativo, supo valorarlas y trató de observar qué mecanismos podrían haber detrás que las explicaran. Además, trató de ver cómo la inteligencia humana se manifestaba. Guilford volvió a trabajar en otra universidad entre los años 1927 y 1928, concretamente la de Kansas, pero cambió su empleo para finalmente llegar a ser contratado como profesor asociado en la universidad de su natal Nebraska, trabajando desde 1928 hasta 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la Unidad de Investigación Psicológica de la Fuerza Aérea Estadounidense, en la base aérea de Santa Ana, en California, participando en un proyecto sobre aptitudes en los soldados. El objetivo era seleccionar a aquellos que mejores habilidades tuvieran para manejar avionetas de combate. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, continuó trabajando en California, continuando su investigación sobre cuestionarios de inteligencia. Según Guilford, los cuestionarios tradicionales no favorecían al pensamiento divergente. Consideraba que se centraban únicamente en aquellas habilidades que eran útiles en el currículum escolar de la época, dado que se primaban las capacidades numéricas y visoespaciales antes que la creatividad. Se podía dar la situación de que una persona fuera mala en matemáticas pero muy buena en dibujo artístico, pero que se le considerara poco inteligente. Es por ello que elaboró varios cuestionarios para poder medir las habilidades intelectuales de las personas creativas. Además, se centró en aspectos que tradicionalmente no se habían tratado con la debida importancia: el pensamiento divergente y la creatividad. Pensamiento divergente. Primeramente, en la década de los 50, Guilford planteó la idea de la inteligencia divergente. Este concepto lo formuló al ver que las personas creativas tenían cierta tendencia a pensar de una forma que se salía de la norma o que se planteaban soluciones que no eran las que uno normalmente se esperaría para un mismo problema. De acuerdo a Guilford, las características que presentaba este tipo de pensamiento son las siguientes. Número 1, fluidez, capacidad de producir múltiples ideas o soluciones para un problema en un corto periodo de tiempo. Número 2, flexibilidad, que es la habilidad de plantear diferentes enfoques para un problema concreto. Número 3, originalidad, que es el poder de producir nuevas ideas, algo distinto a lo que ya se conoce. Número 4, elaboración, aptitud de desarrollar, ampliar y presentar de forma interesante las ideas, sacándoles el máximo partido. Centrado en las bases de la inteligencia múltiple. Durante la primera mitad del siglo XX se tenía idea de que la inteligencia era algo unitario, que se puede definir con un único parámetro. Este era el concepto de la inteligencia que tenía Charles Spearman, mostrado con su idea del factor G o inteligencia general. Guilford no opinaba igual y consideraba que la inteligencia consistía en varias habilidades intelectuales que difieren de persona en persona. Partiendo de esta idea, propuso un modelo tridimensional o cúbico en el cual explicaba con más a detalle su visión de cómo estaba compuesta la inteligencia humana. A continuación se explican las 3 dimensiones del modelo, además de detallar sus componentes. Operaciones mentales. Esta dimensión originalmente solo tenía 5 componentes, dado que codificación y recuerdo constituían un solo factor llamado memoria. Cognición. Entender, comprender, descubrir y ser consciente de la información. Memoria. Incluye el codificar y recordar la información. Producción divergente. Generar múltiples soluciones para un mismo problema. Producción convergente.
deducir una sola solución para un problema. Evaluación, la capacidad para juzgar si una respuesta o solución es apropiada, consistente y válida para el problema planteado. Contenidos. Esta categoría contiene esos elementos. Figurativos. Información que viene en forma de dibujos o que no es verbalizada. Incluye contenidos auditivos y visuales. Simbólicos. Símbolos que tienen significado. Números, letras. Semánticos. Información que es captada a través de las palabras y frases, tanto en modalidad oral, escrita o pensada. Conductuales, aquello que es interpretado del comportamiento en los demás. La dimensión de los contenidos originalmente tenía 4 factores, pero en revisiones posteriores fue dividida en auditivos y visuales. Productivos, estos contienen esos componentes. Unidades, representan los elementos de información más pequeños que se pueden captar. Clases, conjunto de elementos que comparten atributos. Relaciones son las conexiones entre los elementos, ya sea porque están asociados o son antagónicos. Sistemas, elementos organizados que interactúan entre ellos. Transformaciones, todos los cambios que sufren el conocimiento que se posee. Implicaciones, indiferencias y predicciones que se pueden hacer en base al conocimiento que se posee. Estuvo allí trabajando hasta que dejó la investigación universitaria en 1967. Guilford falleció el 26 de noviembre de 1987 en Los Ángeles, California. Legado. Guilford fue uno de los primeros psicólogos en considerar que la idea de la inteligencia no era un concepto unitario, es decir, que no se podía describir con una única puntuación, sino conteniéndose en cuenta varios factores que representaban cada una de ellos, conjuntos de habilidades interrelacionadas. Hoy en día, gracias al desarrollo de ciencias que en tiempos de Guilford estaban poco elaboradas, como la psicología del desarrollo, la neurología y la inteligencia artificial, han demostrado que la inteligencia y en términos generales la mente está constituida a partir de la interacción de varios módulos neurológicos relativamente independientes. Con el paso del tiempo, las ideas de Guilford han sido revisadas y se han actualizado algunos de sus descubrimientos sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Robert Sternberg y Howard Gardner son claros ejemplos de esta actualización. No obstante, nadie pone en duda que Guilford fue quien plantó la semilla sobre la idea de que la inteligencia es algo que presenta varios componentes y que no todos somos inteligentes de la misma manera.